¿Sabes quién escribió el Corán? Esta es una pregunta sencilla que la mayoría de los islamistas realmente debería saber la respuesta y la mayoría de las personas también debería saberlo. Pero parece que mucha gente no puede responder a esta pregunta. Y este es uno de esos momentos brillantes y maravillosos en línea en los que ves a una profesora destrozar a una estudiante islamista que no puede responder las preguntas más básicas de su religión. Me parece fenomenal que aún hoy en día, con todo este debate sobre lo que realmente está pasando y lo que representa el Corán, la mayoría de la gente no sepa el hecho muy simple de quién lo escribió realmente. Vamos a verlo. Pero antes de verlo, bienvenidos a Pushback. Soy Meira K, su anfitriona. Asegúrense de darle al botón de suscribirse. Estamos llegando a los 200.000 seguidores. Estamos muy agradecidas con cada uno de ustedes que se ha unido a este camino de resistencia que ya ha tenido suficiente. Asegúrense de darle like, comentar, por supuesto suscribirse como mencioné, y compartir con un amigo si también quiere unirse al movimiento de resistencia. El Corán no es la palabra de Muhammad, es la palabra de Dios. Pero fue escrito por Muhammad. No fue escrito por Muhammad. Muhammad era analfabeto. Él no sabía leer ni escribir. ¿Quién lo escribió? Era la palabra de Dios. Era palabra divina. ¿Ves? Ahora, ¿Cuántos de ustedes pensaban que Muhammad había escrito el Corán? Probablemente una cantidad significativa, porque eso es lo que sabemos. El Corán es la palabra de Dios que le llegó a Muhammad durante 40 días o años o lo que sea. Sabemos todos estos hechos. Y nos parece que, obviamente, Muhammad debió haber escrito el Corán. cada vez son muy consistentes. Lo aprecio, ¿de acuerdo? Es la palabra de Dios. Y son muy apasionados al respecto. Respeto su pasión. No hay manera de que puedas tener una conversación racional con eso. De la misma manera, si me preguntas por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios y yo te miro a la cara y te digo porque es la palabra de Dios, ya no hay diálogo racional. Mi segundo problema filosófico con el Islam es que mis amigos musulmanes me informan que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son inexactos. Son evangelios corrompidos. De hecho, decían que ha sido cambiado. Correcto, exactamente. Entonces, obviamente, la siguiente pregunta es, bueno, ¿dónde están los evangelios no corrompidos? Desafortunadamente, mis amigos musulmanes no pueden presentar los evangelios no corrompidos. En cambio, lo que mis amigos musulmanes me piden que crea es que una revelación que Muhammad tuvo 500 años después de Jesús, lo que obviamente significa que Muhammad nunca conoció a Jesús. Ese libro, el Corán, es una presentación más precisa de su Jesús histórico que los evangelios escritos por los testigos presenciales. Por cierto, ¿notas lo importante que es aquí el enfoque en la historia? Y esto es parte de la razón por la que, y creo esto con cada fibra de mi ser, el movimiento de izquierda está tan increíblemente enfocado en eliminar nuestra historia, porque en realidad no pueden manejar los argumentos si miran la historia de manera precisa. Tampoco pueden sostener ninguno de los argumentos religiosos porque la historia nos da información de una manera bastante clara. Ahora, muchas personas me han dicho, Meira K, la historia puede ser reescrita. Y sabemos que eso es cierto. Por supuesto que lo es, pero es algo que hay que notar. Cuando atacan tu historia es porque hay algo en esa historia que no quieren que entiendas, no quieren que sepas sobre eso. Es la misma razón por la que los izquierdistas recurren a la cultura de la cancelación de una manera tan extrema, porque es una forma muy sencilla de destruir un argumento que no pueden manejar. Si alguien está a punto de decir algo que no les gusta o para lo que no tienen una buena respuesta, simplemente pueden cancelar a esa persona por decir algo racista y así desaparece. Todo el problema con su propio argumento ya no es relevante. Es lo mismo con la historia. Si la historia proporciona hechos muy simples y respuestas obvias a las cosas, si simplemente dices que la historia es inexacta o la reescribes, entonces toda la información y los datos reales que deberían llevarte a cierto punto simplemente desaparecen. Eso es lo que él está promoviendo aquí. Mira la inexactitud histórica y lo erróneo de lo que representa el Corán, pero no te dejarán hacer eso porque simplemente fingen reescribir la historia. Bueno, lo siento. Cada vez que quiero estudiar a una persona histórica, no recurro a alguien que vivió 500 años después de los hechos, quiero acudir a los testigos presenciales. No voy a confiar en Martin Scorsese como mi fuente principal de información sobre Jesús. Martin Scorsese nunca conoció a Jesús, ni siquiera Cecil B. DeMille lo hizo. Voy a regresar a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que vivieron en el primer siglo, para que sean mi fuente principal de información sobre Jesús. Mi tercer problema filosófico con el Islam es que mis amigos musulmanes tienen un gran respeto por Jesús.
De hecho, mis amigos musulmanes respetan a Jesús mucho más que el estadounidense promedio. Mis amigos musulmanes creen que Jesús nació de una virgen que ascendió al cielo y que va a regresar por segunda vez. Bueno, eso es mucho más de lo que un estadounidense promedio cree sobre Jesús. Pero mis amigos musulmanes dicen que aunque Jesús dice la verdad absoluta, Mahoma también dice la verdad absoluta. Y el problema es que se contradicen entre sí en ciertos puntos. No puedes tener que A sea absolutamente verdadero y luego que B sea absolutamente verdadero si A y B se contradicen entre sí. Porque eso no hace nada más que permitir que C llegue diciendo que C es la verdad absoluta a pesar de que C contradice tanto a B como a A. Si tienes una verdad absoluta, entonces no hay otra versión de la verdad absoluta. Pero esto es otra maniobra engañosa y astuta que hacen. No solo llegan diciendo que esta es la palabra de Dios y lo repiten aunque no esté basado en un hecho, sino que también cambian la historia y la manipulan. Consistentemente dicen cosas para complacerte. Somos una religión de paz. No, sí creemos. No, sí estamos de acuerdo. Estamos alineados. Pero luego llegan con algo que en realidad destruye totalmente ese argumento porque no es verdad. Ellos no pueden realmente creer que Jesús es la verdad, y esto ni siquiera es algo que se pueda debatir. No puedes creer que Jesús era la verdad y también creer que Mahoma lo era, pero presentan ese argumento para actuar como si, ya sabes, ellos estuvieran alineados, pero no están alineados, son muy diferentes ideológicamente. Y esto es parte de por qué regresan al punto B, que básicamente es tratar de borrar la historia para que no puedas ver la lucha entre las religiones a lo largo de la historia. Oh, es increíble cómo hacen esto. No puedes tener una verdad absoluta contradicha por otra verdad absoluta. ¿Jesús alguna vez afirmó ser Dios? Sí, claro que sí. En Juan 8:58 Jesús dice, antes de que Abraham naciera, yo soy. En Juan 10:30 Jesús dice, el Padre y yo somos uno. En Juan 14:9 Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Claramente Jesús afirmó ser Dios. Así que él era tanto humano como Dios al mismo tiempo. Eso es lo que él afirmó. Tal vez estaba loco, pero eso es lo que él afirmó. Él no estaba loco, era un profeta. Bueno, él afirmó ser Dios en forma humana, lo que significa que es más que un profeta. Es Dios en forma humana, pero eso es lo que él afirma. Dios es algo que es superior a las formas humanas. Así que no tiene sentido que Dios sea humano porque no necesariamente sería superior a los demás. Muy bien, el primer punto es que Dios no es algo. La Biblia dice que Dios es alguien, un ser personal. Y es totalmente posible que un ser personal, que es el creador, se humille y se convierta en un ser humano. Bueno, aunque no estoy de acuerdo con muchos de los argumentos de este chico, creo que esto es algo que hemos perdido por completo. El arte del debate. Encuentro estos videos un poco molestos, aunque obviamente él sabía mucho más que la chica. No es justo que alguien que tiene mucha experiencia en debates se enfrente a debatientes al azar. O sea, no es justo, se les permite hacerlo. Y luego usan eso para probar un punto. Por supuesto que ella sabe menos que él. Ese es literalmente su trabajo. Y encuentro que eso es cierto en muchos de los videos de debates antiguos. A menudo solo eran momentos para exhibir al otro y no realmente sobre el debate. Y eso es una lástima. Es algo que personalmente no apruebo. Pero lo que sí me parece interesante de notar aquí es cómo él está tan cómodo con su verdad porque sabe en lo que cree, lo defiende y tiene las pruebas. Y ella está ahí diciendo, no puedo defender mi religión porque sé que es verdadera, y tiene la audacia de pensar que puede tomar el micrófono, pero no puede realmente presentar los hechos tal como son. Ahora, de nuevo, en realidad estoy de acuerdo con muchas de las cosas diferentes que ella dice, como que Dios no está en forma humana, etc. Y ese es mi sistema de creencias en comparación con el de ella y el de él, y está bien. Pero lo interesante aquí, una vez más, es lo rápido que la gente cree en algo de lo que realmente no sabe de lo que está hablando, pero también lo cómoda que se siente defendiendo su posición cuando esa posición realmente no se puede defender. Qué arrogante es subirse a un micrófono y decir, oh, puedo defender esto totalmente y luego no tener ninguno de los hechos. Aún más es el hecho de que siguen recurriendo a las mismas tácticas de manipulación para intentar convertir a la gente y darse la razón, pero no son más que tácticas de manipulación. Así que en realidad no son la verdad. Y al final del día, como sociedad, realmente hemos perdido nuestra capacidad de buscar la verdad. Estamos mucho más interesadas en entretenernos con ese momento de exhibir al otro que en realmente entender lo que está sucediendo de verdad. Pero si queremos llegar al fondo de lo que deberíamos creer y de lo que nuestra sociedad necesita para construirse, sí necesitamos saber que existe la idea de una verdad absoluta y tenemos que salir a buscarla. Gracias por su atención en este asunto.